RTP. Don Ramón está con nosotros, la abogada, la doctora María Dolores Miño, con quien vamos a hablar. Ella es constitucionalista de varios temas, sobre todo de algo que ha surgido en redes sociales, una carta bastante interesante a la que ella también pues ha hecho algún tipo de comentario y es preciso consultarle y ampliar este análisis. Bienvenida a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el panel. Les estaba escuchando atenta y felicitaciones por las reflexiones tan importantes que ustedes han hecho esta mañana. Doctora María Dolores, quería iniciar por esta carta, ¿no? Que usted ha señalado en redes sociales y me voy a salir un poco en este tema de la parte constitucional, sino que usted dice se necesita este tipo de, no sé, declaraciones o de cartas a los quiteños y quiteñas de lo que pasa en la ciudad. ¿Por qué usted decide hacer eco de este comunicado que me parece bastante interesante, sobre todo por el contexto en el cual hoy la capital está pasando? Bueno, creo que un poco haciendo eco a lo que ustedes decían hace un momento, creo que atravesamos una crisis de liderazgos importantes y eso también se traduce a los próximos procesos electorales en la Ujú. ciudad de Quito, ¿no? Donde, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Con claridad. Donde creo que desde hace varios años hay como parte de esta pérdida ideológica y esta pérdida de compromiso con alguna tendencia política, lo que hay también es una incapacidad de definir liderazgos claros, ¿no? Y un poco hasta a las elecciones, que creo que a ustedes no les ha pasado tanto todavía, más nos ha pasado a nosotros aquí en Quito, más esto se traduce hacia la ausencia de candidatos con propuestas de ciudad sólidas y empiezan a ver estas candidaturas populistas, un poco chimbadoras, que lejos de tener un amor por la ciudad, lo que hacen es utilizar esas elecciones para catapultarse políticamente, porque creen que estar con una cara en la papeleta les ayuda de alguna manera. Y cuando estas personas llegan, porque en la volatilidad de las elecciones puede llegar un advenedizo, puede llegar una persona que tú pensabas que tenía pocas posibilidades. Lo que pasa es que llega a un cargo sumamente importante alguien que no tenía un plan, alguien que no tenía un equipo, alguien que no tenía un apoyo ciudadano importante. Y esto termina en unas crisis de administración terribles. Entonces, creo que es importante criticar cuando hay personas que se lanzan a estas candidaturas de manera irresponsable, de manera narcisista, digámoslo así también, porque, insisto, lo único que quieren es ver su cara en la papeleta. Y también es importante, como ha ocurrido ayer, hacernos eco y felicitar de aquellas personas que incluso teniendo un buen margen de posibilidad, deciden no lanzarse para no saturar la papeleta, pero además para apoyar a liderazgos concretos, sólidos y hacer proyecto de ciudad y hacer un proyecto común. La idea de sentarnos a hacer alianzas, a buscar puntos de interés común, creo que también se ha perdido y las pocas personas que todavía tienen el sentido común de hacerlo, yo creo que hay que felicitarlo. María Dolores, qué gusto, Pamela te saluda. Durante los últimos años, se podría decir que las cárceles pasaron de ser un problema estrictamente penitenciario para transformarse ya en un tema central de seguridad nacional. Y en ese sentido, te quisiera preguntar si la crisis carcelaria ecuatoriana es hoy un problema justamente de seguridad, de derechos humanos o de gobernabilidad del Estado. Hola, mi querida Pame, qué lindo verte, aunque sea a la distancia. A ver, yo creo que son las tres cosas. Yo creo que lo que hemos venido viendo y quienes trabajamos en el ámbito de los derechos humanos insistimos mucho en esto, ¿no? Cuando se habla de recuperar la dignidad carcelaria, no se está diciendo en ningún momento que las personas privadas de la libertad puestas ahí por delinquir tienen que tener un tratamiento de hotel 5 estrellas, mucho menos que no se tenga que castigar por los delitos cometidos. Es decir, parte de una democracia, evidentemente, es que el Estado proteja a la ciudadanía de aquellos elementos que constituyen un riesgo. Entonces, para eso, digamos, la sociedad occidental, de manera acordada, ha decidido que la forma como nosotros como sociedad vamos a castigar a quienes delinquen es mediante la privación de la libertad. Si viviéramos en Medio Oriente, quizás nuestra solución sería cortarles las manos, apedrearles, pero nosotros hemos decidido, esto es una decisión occidental, digamos, que el mecanismo de castigo es la privación de libertad. Y también hemos decidido como sociedad desde hace ya varias décadas que hay cosas que
en esta misma lógica de la sociedad democrática están prohibidas. Por ejemplo, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, si sumamos lo uno con lo otro, tenemos que un modelo de sanción al delito adecuado para una sociedad democrática es uno donde las personas peligrosas son privadas de libertad y dos, en ese contexto de privación de libertad, que ya en sí mismo es un castigo, o sea, la privación de la libertad ya es el castigo, se mantendrá un mínimo de dignidad humana para quienes están privados de libertad. Porque recordemos, yo no sé, la gente cuando piensa en las cárceles, ¿qué se imagina? O sea, creen que las personas están ahí durmiendo, descansando, como que fuera un resort, y en realidad ya la situación de carcelaria, de privación de libertad es muy dura. El hecho de que tú no tienes control de a dónde vas, a qué horas sales, a qué horas te bañas, a qué horas duermes, a qué horas te levantas, cuándo ves a tu familia, si es que vas a poder tener contacto con tu abogado. En esa restricción de la autonomía de las personas está precisamente el castigo. Entonces, no hace falta un castigo adicional. Y entonces ahí el Estado tiene que entrar, no a darles un jacuzzi ni darles una piscina, pero darles condiciones de vida digna, alimentación adecuada, saneamiento, capacidad de ver la luz del día por lo menos una vez al día, que se haga deporte. Y el sistema además constitucional nuestro reconoce, como en muchas partes del mundo, en los países más civilizados, reconoce la necesidad de una rehabilitación social. Es decir, tú entras allá no solamente para ser expulsado de la sociedad, sino entras allá con una perspectiva de que de ahí vas a salir siendo una mejor Doctora, persona, y yo mismo me río porque es una utopía. doctora, Entonces, cuando el Estado no hace esa inversión, evidentemente, lo que hace es colapsar ese sistema y creo que es lo que está pasando ahora. doctora, y con esa misma respuesta me voy a lo siguiente, a la parte también constitucional, a lo que dicen nuestras normativas. A ver, es un sistema de rehabilitación social, lo que usted acaba de decir, es decir, que nosotros le vamos a entregar una persona rehabilitada a la sociedad luego de ingresar a este sistema. Pero ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo lo contrario, y lo que se está promoviendo también es exactamente lo contrario, es un sistema diferente al que nuestras normativas corresponden. Si en estos momentos hay este problema y estamos pues pensando también en el futuro a crear más cárceles de máxima seguridad con el mismo sentido de represión y demás, ¿tenemos que hacer algún cambio constitucional? ¿Tenemos que hacer un cambio o un giro hacia otro lado en cuanto a normativa carcelaria? Yo no soy amiga de los cambios legislativos porque me parece que son cambios cosméticos. En realidad, Ecuador, y yo siempre lo digo, tiene una de las mejores normativas a nivel constitucional. Entonces, no es que nos faltan normas, sino es que nos falta funcionarios públicos que estén comprometidos con ejecutar la norma. La norma es muy clara. Los centros de privación de libertad tienen que ser suficientes para todas las personas que entran ahí, no tiene que haber hacinamiento. La Corte Constitucional inclusive tiene toda una batería de sentencias que habla, por ejemplo, qué hacer cuando tienes una persona privada de la libertad que está padeciendo enfermedades graves y catastróficas. ¿Tienes que liberarle? No tienes que liberarle porque eso es en contrario a la lógica del habeas corpus. Lo que tienes que hacer es llevarle a un centro de salud escoltado, que le den el tratamiento y lo regresan. Y así una infinidad de mecanismos, normas que ya existen, pero que se ven confrontados con la triste realidad de, en primer lugar, la falta de recursos provenientes del Estado y, por otro lado, la falta de una voluntad política sólida por parte de quienes tienen la sartén por el mango de caminar hacia un sistema de rehabilitación social que sea verdaderamente de rehabilitación social y no de exclusión y de castigo. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes, por ejemplo, que desde hace varios años se viene recortando el presupuesto estatal en general en materia social y que esos recortes han llevado a una suerte de pulverización de la entidad rectora de la administración carcelaria, porque recordemos que hace varios años la rectoría del sistema penitenciario estaba a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y cuando ese ministerio se empieza a fragmentar, porque lo que han hecho es ido fragmentándolo, bajo un falso argumento de austeridad fiscal, se le da menos recursos, se le da menos personal, y entonces evidentemente ese recorte presupuestario tuvo un impacto en la imposibilidad progresiva del Estado de controlar las cárceles. Pues que ¿cómo lo vas a encontrar si tienes menos guías penitenciarios? Si los guías penitenciarios que tienes les pagas mal y son propensos a ser captados por el crimen organizado. Si es que esos guías penitenciarios
no cuentan con los insumos adecuados, la preparación técnica para hacer su trabajo. Entonces, desafortunadamente, lo que yo creo, esta es mi visión, es que el Estado erosionó la posibilidad de un sistema carcelario eficiente el momento que le cortó presupuesto, porque digamos, como dicen por ahí, lo barato sale caro, ¿no? Si tú no inviertes en algo, evidentemente los resultados van a ser esos que estamos viendo. Adelante, Nina. Muchas gracias. Doctora Miño, muy buenos días. Qué gusto saludarla. En este punto, y a propósito justamente de la finalidad de la pena, la pregunta es tal vez, ¿no responde también nuestro sistema de rehabilitación al elitismo en el sistema penal? Al hecho de que, por ejemplo, hay una menor incidencia de prisiones preventivas o condenas alrededor de delitos de cuello blanco o de la parte alta de la estructura de delincuencia organizada con relación, digámoslo así, a los ejecutores fungibles y materiales. Y cómo esto pudiera incluso visibilizar a través de, digámoslo así, el dolor de estos delincuentes de cuello blanco y mejorar las condiciones del sistema de rehabilitación y también la utilización de las medidas cautelares. ¿No hay un problema ahí o al final del día discutimos esto pero se perpetúa la discusión a través de la desigualdad? Hola, mi querido Nino, qué gusto también saludarte. A ver, yo creo que lo que tú dices es un tema importante y siento que nadie habla mucho de eso. En realidad, quizás en los círculos de mis colegas y yo lo decimos, en el sentido de que el sistema de privación de libertad parecería estar diseñado o pensado para personas de escasos recursos que no pueden pagar una buena defensa, que no pueden incluso pagar las cauciones o que, hay que decirlo también, no tienen la capacidad económica para pagar a jueces y abogados, porque esto también ocurre. Entonces, cuando los más pobres de entre los pobres son los que van a ocupar el sistema carcelario, quizás sea por eso que no hay mucho interés desde la ciudadanía y desde el gobierno en dar buenas condiciones. Y de ahí tú tienes que los discursos que más fervientemente abogan por la pena de muerte, que celebran incluso situaciones como las masacres carcelarias o los actos de tortura, el sistema penitenciario, vienen de estratos sociales altos que no viven como una realidad la cárcel. Y esto, insisto, no quiere decir en romantizar el cometimiento de delitos ni de alguna manera santificar a la gente que está privada de la libertad. O sea, yo creo que en mayor medida es personas que han delinquido, que se vuelven una amenaza social, pero creo que el tratamiento, como tú bien señalas, cuando se trata de una persona que pertenece a un estrato social distinto, estos delincuentes, como tú les llamas acertadamente, de cuello blanco, y cuando es un ciudadano de a pie o una persona que pertenece a un grupo marginalizado, el tratamiento es totalmente distinto. Y quizás si más personas pertenecientes a grupos de poder o clases económicas pudientes ocuparan más del sistema carcelario, quizás nuestra visión de dignidad humana, de trato humano, de respeto, cambiaría, porque en realidad sí asusta escuchar cosas como las que hemos escuchado esta semana a propósito de la detención del alcalde Aquiles Álvarez, que tienes en la cárcel de máxima seguridad una situación prácticamente de tortura que parece ser, de lo que cuentan, emula las formas de un campo de concentración, donde el desprecio por la dignidad humana es tal que a las personas que están ahí recluidas, la comida les sirve mezclada con vidrios. Entonces yo me pregunto, ¿para qué o sea, si tu lógica es voy a construir una cárcel de máxima seguridad para proteger a la ciudadanía, para combatir el crimen organizado, yo me pregunto, esas prácticas, ¿cómo abonan a la seguridad del centro penitenciario y de la sociedad en general? A mí como ciudadana, a ustedes como ciudadanos, ¿de qué les sirve que haya un privado de libertad comiéndose vidrio todos los días para sentirse seguro si está recluido, que no pueda ver el sol, que no pueda ver a su defensa técnica, que no pueda ver a su familia? En realidad, el problema más allá, yo concuerdo con lo que dice Nino, pero yo también creo que estamos llegando a un punto de deshumanización y lo que ustedes decían en panel hace un momento, tal donde nos estamos olvidando de ciertos valores y principios fundamentales de los cuales depende la existencia misma de la civilización. Si empezamos a tratarnos como animales entre nosotros, pues bueno, claro, eso empieza en el sistema carcelario, pero luego eventualmente se expande. esparcirá hacia otros sectores de la sociedad, ¿no? Estoy sobre el tiempo y Amanda va a hacer la última pregunta. Adelante, Amanda. Buenos días, doctora. Qué gusto saludarla, Amanda. Y un poco para complementar este punto de vista, finalmente, claro, hablamos de los valores y un poco la fractura que sufre el sistema judicial en el Ecuador, que es histórico.
también se complementa un poco con la percepción de la entereza, o mejor dicho, la calidad de las personas que ocupan los cargos. Y vemos todos los días titulares de las principales cabezas de los poderes enredadas en temas personales y de índole, bueno, de otro corte que no es el rol de sus competencias. Qué importante es también resaltar eso, ¿no? Que esa confianza que puedan inspirar también se vea cimentada en la confianza ciudadana para poder ejercer sus propios cargos. Así es, mi querida Amanda, un saludo para ti también. Y yo creo que esto parte de una crisis de valores que tiene muchas aristas, o sea, Ujú. el desprecio, por ejemplo, por la profundidad del aprendizaje universitario, que quienes somos docentes lo vemos todos los días. Ujú. Esto que decían ustedes también al inicio, que es esta cultura de excesiva del amor al dinero, y no digo que no queramos tener dinero, por supuesto que eso nos ayuda a vivir muy bien, pero cuando ese se vuelve el único fin y objetivo de todo lo que hacemos en nuestras vidas, yo creo que nos empezamos a olvidar de algo importante, que es la necesidad de que entre nosotros recordemos tratarnos como seres humanos. Ujú. Y ya no hablo del sistema carcelario, yo hablo de las relaciones entre colegas que a veces son traicioneras, yo hablo del trato de los niños y adolescentes en las escuelas, que es espeluznante, y desde ahí se puede ver el germen de muchas cosas, ¿no? Casos recientes de filmaciones en colegios donde los chicos se hacen bullying entre ellos, y que el bullying ha habido siempre, por supuesto, pero las dimensiones a las que está llegando ahora, la crueldad, el nivel de violencia con el que nos estamos tratando como seres humanos, a mí es lo que más me preocupa, y creo que para solucionar ese tema no hace falta reformas legislativas, por Ujú. supuesto, sino que hace falta una profunda introspección ya del ámbito incluso espiritual y moral para poner límites. De Cuando acuerdo. esta cultura de deshumanización, de canibalismo entre los seres humanos se traslada al gobierno, si con esos valores se llega a cargos de poder, obviamente vamos a tener un ejercicio de poder inhumano, irrespetuoso y, en el mejor de los casos, poco ético. Y creo que un poco esta crisis de valores a nivel social lo estamos viendo con cada vez más frecuencia en el ejercicio de lo público. Hay un comentario de un amable radioescucha y querido amigo del Oro que decía que la doctora no ha vivido un momento difícil donde ha sido secuestrada la familia, como diciendo, dando a entenderme de lo que he leído, de que, caramba, por eso me dicen que comer vidrio. No, yo creo que una de las cosas que nos enseña el humanismo es que para eso está la ley, para rehabilitar ese ser humano. Y si queremos ese tipo de cárceles, tenemos que modificar la legislación y alinearnos pues con lo que tanto combatimos con el mundo musulmán, chirita, me explico. Valdría eso, ese es mi comentario, mi amigo que me escucha con tanto cariño todos los días. Adelante, doctora, Sí, con su reflexión sí, y sobre por eso yo siempre, cuando me preguntan del tema carcelario, empiezo diciendo, no es que queramos que los privados de libertad les traten como príncipes, porque muchos de ellos están ahí con justa razón, pero la idea es de eso, o sea, nuestro sistema de combate a la delincuencia es uno que está basado en unas restricciones al ejercicio de de la autonomía personal, que no contemplan tortura. Entonces, por supuesto, si es que hay personas que creerían que un combate eficiente a la delincuencia está atravesado por mecanismos de tortura, yo creo que lo que tienen que hacer es mudarse a quizás Afganistán, algún país talibán que contemple eso. Nosotros en Occidente tenemos otra filosofía. En Occidente entendemos la necesidad de cristiandad. un balance. ¿Perdón? La cristiandad, la base ética del sistema occidental. Exactamente, que además viene de nuestras raíces y nuestra tradición cristiano-católica. Inclusive Entonces, el marxismo parte de esa tradición también. claro, por supuesto, o sea, tenemos toda una tradición de filosofía occidental que apunta hacia eso. Entonces, y la otra pregunta, más allá de esto, que es un poco más filosófico, lo práctico. O sea, a ver, no es que yo, aparte que no es que yo no he sido víctima de delincuencia, yo creo que en este país todos hemos sido víctimas de delincuencia, nos han asaltado, se han metido a nuestras casas a robarnos, nos han amarrado estando en nuestras casas. O sea, eso yo lo he vivido también, no es que yo vivo ajena a la amenaza del delito, ni quienes proponemos esto. Lo que estamos diciendo es que no sirve de nada, ni aporta en nada al combate a la delincuencia tener un sistema carcelario que se vuelve en realidad un campo de concentración. Ujú. Y ahí lo vemos, nuestras cárceles son campos de concentración, son lugares donde la gente es violada. Ahora recién salió esta noticia de un líder social detenido que ha sido violado, y yo me pregunto, ¿ese líder social es un peligro para la sociedad? No lo es. Y aunque así lo fuera, ¿cómo incide en la reducción de la delincuencia que lo violen allá adentro? En nada. Lo único que hace es exacerbar esta violencia ciudadana que le estamos viendo en diferentes áreas
de nuestro devenir como personas, y las estadísticas y los índices de reincidencia en países que tienen un sistema carcelario humano y dignificante te dan precisamente cuenta que precisamente el camino es ese: a mayor trato humano dentro del sistema penitenciario, a mayor capacidad de reintegración social después de atravesar la pena, los índices de reincidencia criminal reducen. Entonces, no es algo que nosotros nos Muchas inventamos. gracias, O sea, doctora. hay evidencia de otros países en que esto funciona. Le A quedamos- ustedes, mis queridos, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes y siempre, por supuesto, un gusto escucharles también. un abrazo. RTP.